Bienvenidos a Avellaneda no olvida, un programa donde semana a semana iremos recordando historias de acontecimientos que dejaron su huella en nuestra ciudad y que vale la pena recordarlo. Yo soy Felipe Torres. Yo soy Lucía Chiarandini y nuestro programa de hoy está dedicado a la memoria colectiva de los años más oscuros del país, la dictadura cívico-militar del año 1976. Aquel 24 de marzo, el golpe de Estado al mando de la Junta Militar con Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Orlando Agosti dio inicio a una de las etapas más nefastas de nuestra historia. Durante esta etapa ha dejado consecuencias sociales, culturales y económicas que aún hoy la padecemos. Por eso vamos a hablar de dos sucesos puntuales. Uno, la existencia de un lugar conocido el infierno, y también conoceremos la historia, qué pasó en el fútbol en aquella época. Vamos primero al informe de El Infierno. En 1976 comenzaba a escribirse en Avellaneda uno de los capítulos más turbios de su historia. La Brigada de Investigaciones de Lanús se convirtió en un centro de torturas llamado El Infierno. A este lugar eran traídos detenidos sin proceso judicial de diferentes puntos del país para ser torturados, condenados a vivir en condiciones inhumanas, violados, degradados y hasta asesinados. El rol puntual del infierno fue llevar adelante el plan sistemático que se había elaborado para poder asolar a todo el territorio de la Argentina, especialmente en la provincia de Buenos Aires. El rol era de investigar también, secuestrar, torturar, asesinar, tal como quedó demostrado, y aparte de asesinar y demás, también ocultar de manera ilegal los cuerpos que también habían pasado por este lugar, o que sin necesidad de haber pasado por este lugar eran fusilados en alguna calle, en algún paredón, en algún paraje o en la zona ribereña, y enterrarlos de manera clandestina, básicamente en nuestro cementerio municipal, en el sector 134. Funcionaba como la gran mayoría de los centros clandestinos de detención que fueron instalados en las brigadas de investigaciones, en las dependencias de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Eran lugares a los que se traía a los detenidos o las detenidas luego de haber sido secuestrados en sus casas, en sus trabajos o en la vía pública. Eran traídos en dos momentos diferentes, a veces cuando eran secuestrados en primera instancia y en otras oportunidades cuando ya habían pasado por otros centros clandestinos y más relacionados con el Regimiento 3 de Infantería de la Tablada, que era donde funcionaba la Central de Reunión de Informaciones, que era el lugar donde los torturadores profundizaban en los interrogatorios. Luego eran traídos acá a la espera de tomar la decisión de, en general, asesinarlos o ponerlos a disposición del Poder Ejecutivo o liberarlos en el caso de que creyeran que era lo que correspondía. En el partido de Avellaneda, los dictadores utilizaron el cementerio municipal para enterrar a los fusilados de los centros de detención. Este lugar es conocido como el sector 134. Particularmente creo que en esto siempre tengo una posibilidad de enriquecerme a partir del conocimiento de un compañero que trabaja aquí, que es Hernán Bravo. Y él tal vez no lo recuerde, pero menciona que el jefe de todas las tomas de decisiones acá era un tal Silvani, un capitán del ejército que pertenecía al Regimiento 3 de Tablada. Y yo lo que pude investigar de este Silvani, que él estando en una reunión en el Regimiento 3 de Tablada dice: tenés que ir al infierno, y él dice que pero ese es el infierno de los centros clandestinos. De la misma manera lo va a definir Nilda Eloy y lo van a definir los hermanos Giacalino. ¿Por qué? Porque este no era el infierno porque alguien tenía ganas de poner el infierno. Dicen que la brutalidad con la que eran tratados aquí los que estaban secuestrados, los y las que estaban secuestradas, era tan terrible que por esa razón justamente se lo conoce como el infierno. Y entonces en otro lugar le dicen: sí, pero ese es el infierno de los centros clandestinos, es decir, más, mucho más. Por eso Nilda Eloy dice: este es un lugar que se especializa en la tortura. Es decir,
aquí traían gente a torturar y la devolvían al lugar de donde venían, Brigada de Güemes, Córdoba, el Comando de Operaciones Tácticas número 1, la Brigada de San Justo. Es decir, ¿qué fue entonces eso? Esa es la razón por la cual este es el infierno, ¿no? Este nombre tal vez puesto por Checolasco, que es un ultracatólico, pero aparte decía que el delito del subversivo era tan grande que solamente admitía el infierno y que del infierno no se iba nadie. Nicolás es, a mi entender, particularmente quien le pone el nombre a este lugar en cada uno de los juicios en los que fue condenado. Él muy católico, siempre con su rosario y su cruz gigante mirando al cielo cuando lo condenaban. En un gran depósito, el 26 de junio de 1980, se llevó a cabo la quema de 1,5 millones de libros. El proyecto militar no solo era la desaparición de personas, sino también la anulación de símbolos, discursos, imágenes y tradiciones. Actualmente, el lugar también funciona como centro de la memoria. El correr de las audiencias de los, digamos, están juzgando los delitos cometidos aquí en el ex infierno, han revelado datos muy importantes. Por ejemplo, el de Carlos Viacarino, que dice que el jefe de toda la división de delitos económicos era Horacio Luis Castillo. O sea, ¿no? Ya tenemos individualizado que era Horacio Luis Castillo, dueño del Colegio San Diego, el que era el jefe del área de delitos económicos, que era quien estaba encargado de llevar adelante no solamente el tema de la tortura, secuestro, porque Castillo está acusado de infinidad de delitos, desde tortura, asesinato, violación, sustracción de menores y, para colmo, sindicado como que es el que lleva adelante el desapoderamiento de los bienes de empresarios que fueron secuestrados, lo que eso de alguna manera demuele también la teoría de los dos demonios, como diría Trócoli y como diría Sábato, ¿no? Es decir, esa idea de que a la subversión extrema había que ponerle una mentira, porque estos tipos eran empresarios que eran muy exitosos, lo traían acá. Los hermanos Viacarinos es un caso muy particular, pasan 2 años secuestrados, 9 meses acá, y acá es donde terminan quebrándolo y se termina firmando el desapoderamiento de esos bienes. Así que este lugar para mí es muy simbólico, muy representativo para lo que fue el engranaje de todo el sistema represivo, por lo menos en el primer cuerpo de ejército. Avellaneda ha sido el escenario de procesos históricos trascendentales, polo industrial, cuna de nuevos migrantes, y con los cierres de muchas fábricas emblemáticas no tardó en convertirse en cuna de resistencia gracias a los obreros. Por eso es importante conocer estos testimonios movilizantes en las voces de Claudio Yacoy y Hernán Bravo. Vamos a una tanda y cuando volvamos vamos a ver la segunda parte del informe, donde los integrantes de la Secretaría de Derechos Humanos nos contarán la importancia de mantener vivo este lugar hoy en día. Continuamos con la segunda parte del informe realizado por nuestra colega Norma Acuña en su recorrido por el ex centro clandestino conocido como el Infierno. Este periodo dejó consecuencias sociales, culturales y económicas. El proceso de reorganización social arrasó las conquistas del gobierno peronista, instalando así un nuevo orden social. Las primeras veces entrar a este lugar sabiendo lo que había sucedido, el lugar, la temperatura del lugar, la carga que tiene por lo que uno sabe, ¿no? por las propias subjetividades, y donde pone uno eso. A lo mejor no hace que sea tan cómodo, pero después uno naturaliza un montón de cosas. No, creo que también tiene que ver como una huella de lo que ocurrió en un proceso al que en serio nosotros no tenemos que permitir que nunca más se pueda arribar como sociedad.
Es decir, el tener vivo este lugar, el tenerlo abierto, el haberlo refuncionalizado, el haberlo desafectado, para nosotros primero que es una decisión política trascendental porque le permite a las víctimas cerrar parte de las heridas que todavía tienen abiertas y sangran, ¿no? Este es uno de los problemas, también ver que en el lugar donde pasó tu padre, tu hermano, tu tío, en ese mismo lugar se sigan llevando adelante las mismas prácticas aún en democracia, y la verdad que yo no sé si eso contribuye. Y desde este lugar lo que podemos pretender hoy es, primero, explicar el pasado reciente. Segundo, tratar de involucrar una cantidad de personas que hasta hace poco tiempo eran indiferentes ante la cuestión de los derechos humanos. Y la otra, como sociedad civilizada, poder aportar todo lo que nos falta en este proceso de verdad para llegar a la justicia. El infierno es uno de los últimos lugares desafectados por los organismos de los derechos humanos. Forma parte de la historia más trágica de nuestro país. Hoy en día funciona como espacio de la memoria y es importante tenerla viva como ejemplo de un suceso que nunca más debemos permitir. Impactante historia del ex centro clandestino ubicado en la calle 12 de octubre, un lugar por donde solemos transitar y no imaginamos los horrores y aberraciones que se vivieron allí. Hoy es un espacio de memoria dedicado a la promoción y protección de los derechos humanos que promueven una democracia participativa, reivindicando la lucha por la verdad, memoria y justicia. En el año 2020 el Senado de la Nación Argentina declaró a Avellaneda como capital nacional del fútbol. Esta iniciativa que apunta a potenciar al fútbol como factor de desarrollo económico, turístico y social. Ahora nuestra ciudad se relaciona con los orígenes del fútbol de nuestro país, alojando a dos clubes campeones mundiales, Racing e Independiente. El fútbol no es un deporte ajeno a lo sucedido en la última dictadura del 76. Vamos a conocer el impacto de la misma en Racing, a través de la entrevista que realizó nuestra compañera Yeren Ledesma a Julián Sher. Cuando hablamos de la última dictadura cívico-militar en la Argentina, y más precisamente en Avellaneda, es inevitable pensar qué pasaba con el fútbol, qué pasaba con Racing, con Independiente. ¿Era este deporte ajeno a la realidad? ¿Podía uno negarse esos 90 minutos de pasión solamente por pensar de una manera diferente? Recién a partir del año 2017 pudimos ir conociendo estas historias en el libro Los desaparecidos de Racing, escrito por Julián Sher, donde recolecta vivencias e historias de los hinchas y socios de Racing que fueron detenidos y desaparecidos en la dictadura. Contame, Julián, ¿qué te motivó a escribir este libro? Creo que la motivación sale de la mezcla de dos cuestiones que son fundamentales para mí en lo que hace a mi identidad, a mi pasión y a mi manera de ver el mundo, que por un lado tiene que ver con lo que respecta a los derechos humanos y a la memoria, y por el otro lado con Racing, digamos, ambos libros y el proceso de restitución de carnets a hinchas y socios detenidos desaparecidos que se dio entre un libro y otro, de alguna manera conjuga esas dos grandes pasiones que me empujan. En el primer libro vos recolectás 11 historias y quiero saber cómo es ese proceso de recolección, de acercarte a familiares, de investigación. Fue, como bien vos dijiste, un proceso de investigación. Yo creo que investigar es una actividad maravillosa, te permite hacerte preguntas, tratar de llegar a alguna respuesta para volver a tener nuevas preguntas. Me permitió conocer gente fantástica, historias muy dolorosas, pero contadas o con muchos ingredientes de pasión, de alegría, de felicidad, de compromiso. Y la idea de ese libro fue poder contar 11 biografías a partir de dos grandes ejes: la pasión por Racing y por el fútbol, y la pasión por la política y por el compromiso social. Hay nombradas otras 10 personas en la introducción, pero bueno, toda investigación tiene que tener un recorte y 11 es un número muy emblemático para el fútbol, así que salió así como para poder arrancar. ¿Qué es lo que vos buscabas generar con este libro?
Creo que el fútbol puede ser y de hecho va quedando demostrado que lo es, un gran anzuelo porque es una identidad afectiva de enorme potencia para millones de personas en este país. Puede funcionar como una herramienta para que mucha gente, sobre todo gente joven que no vivió esa etapa, pueda acercarse a conocer qué fue lo que pasó en la Argentina y qué de eso que pasó en la Argentina nos sigue pasando a partir de historias bien de Racing. Dentro, creo que 46 son los carnets que se restituyen en el acto de Racing. Uno de ellos es hincha Independiente. Sí, Armando Croato. Sí. Es una historia fantástica que marca que de alguna manera las camisetas son una excusa, el fútbol es una excusa para hacer memoria y que en este partido de la memoria, la verdad y la justicia jugamos todos juntos más allá de qué cuadro seamos hinchas. Armando Croato es la persona a la que vos te referís. Encontramos su ficha de solicitud de socio en los peores meses, digamos, de la pandemia, investigando registro por registro en el club. Nos llamó la atención el nombre, nos pudimos comunicar con su familia y bueno, nos ratificaron esto, que sí había sido socio de Racing porque había sido empleado del club, con lo cual pudimos descubrir que estábamos delante del primer caso de un trabajador de Racing detenido desaparecido y que él, que había nacido en Avellaneda y en una calle de Avellaneda que lleva su nombre hoy, era hincha de Independiente, y quedó muy claro que pasaba a integrar igual parte del homenaje porque teníamos la prueba fehaciente de que había sido socio del club. No sé si tenés conocimiento de en qué periodo está en Independiente este proceso también de restitución. Mira, no sé en detalle exactamente en qué periodo. Sí, Independiente durante la gestión de Moyano hizo algunos eventos vinculados a esta cuestión de la memoria y demás. Uno lo recuerdo bien, que fue en la cancha, concurrieron organismos de derechos humanos en la previa a un partido. Fue realmente muy emotivo y muy importante, y bueno, tal como vos decís, el presidente electo Fabián Doman lo puso como en su plataforma de gestión que iniciará este proceso de restitución. Tengo entendido que va a caminar, que se va a hacer, y bueno, ratifica esto de que hay una suerte de boom en este vínculo entre los clubes y la memoria, porque un par de meses antes que Racing lo hizo Huracán y un par de meses después lo hizo Argentino Junior y Deportivo Armenio, y todo indica que esto continuará, con lo cual nada, me parece una gran decisión que Independiente de este paso. Y ya para terminar, pensando en la actualidad, ¿no? Conociendo esta historia, estas historias de varios hinchas que tenían esa misma rutina que vos, tal vez de ir todos los domingos a la cancha, de pasar por el cilindro y ver ahora el cartel que habla de los fusilamientos, ¿te genera algo distinto cada vez que vas a la cancha? Me produce emoción porque entiendo que parte de los objetivos del proyecto genocida no solamente fue refundar la Argentina en una clave de un orden social tremendamente injusto, o mucho más injusto de lo que ya era el orden social en ese tiempo, sino que además a través del plan sistemático de exterminio buscó borrar la identidad, la historia, la memoria y las pasiones de nuestros 30.000, y el fútbol es una cuestión que nos apasiona, que está en la clave de la identidad afectiva de millones de personas, como habíamos dicho, y muchísimas de los 30.000 eran hinchas de los clubes, y poder reivindicar esa identidad, que puedan seguir estando presentes, que es la consigna que madres y abuelas, hijos y nietos nos han enseñado, es realmente algo que creo por lo que vale la pena luchar. Y de esta manera conocimos las historias de varios hinchas de Racing que fueron desaparecidos, y esperemos a futuro también conocer las historias de aquellos hinchas y socios de Independiente, utilizando al fútbol como una excusa para seguir manteniendo viva la memoria. Gran trabajo del que realizó el sociólogo, politólogo y periodista Julián Scher, recolectando y narrando las historias de los desaparecidos Racing. Una acción a la que pronto se sumará también Independiente,
y esperamos que llegue a muchos clubes de fútbol de nuestro país, no solo al de nuestra ciudad. El fútbol, un deporte que tal vez nos parezca ajeno a las decisiones políticas, pero que hoy pudimos ver cómo también fue víctima de la última dictadura cívico-militar.